¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Bien, me va muy bien, muy contento de llegar al momento del micro literario que uno ya lo espera, ¿no? No. Yo termino de hacer el micro y ya estoy esperando el próximo, así que contento. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Alejandro de San Francisco, Córdoba, que nos ha encargado libros a partir de uno de los micros, así que qué bueno. Esas cosas me ponen muy, muy contento. Así que bien, aparte, contento porque uno viene por la ciudad y la ciudad nunca estuvo tan musical como está ahora. No sé si ustedes se dieron cuenta, chicos, pero... ¿Tan musical? Claro, pero si en todas las esquinas te cruzás con un autito con parlante que Pepito concejal... Sí. No hubo tanta música en los singles ciudad. de campañas que no son de los más atractivos, ¿no? Nunca, por ejemplo, un single de campaña político con un tema de Soda Stereo. No, siempre tiene que ser un tema de... Bueno, ahí estamos tirando claro, una pista por ahí. algún tema de Agaporni o algo por el estilo. Pero me llamó la atención recién cuando venía que me crucé por lo menos 4 vehículos con lo que música. pasa es que los muchachos no pueden poner carteles, están a full. Entre los volantes y el single están al así palo. que bueno, está musical la ciudad. Bueno. Bien, Marcos, muy bien. Como te decía, contento. Y además agradecido porque meditaba esto de que cada vez que tengo que... Gracias a la gente que nos escucha y que nos pide los microliterarios, cada vez que tengo que preparar un microliterario me hago un poquito menos ignorante. ¿Se entiende? Claro. Voy aprendiendo y descubriendo, y eso se lo debo a la gente que nos pide el preparado del microliterario, Marcos. Eso nos pasa a todos, mi estimado amigo. Cada vez que tenemos una charla de este tipo, sin lugar a dudas nos volvemos un poquitito más sabios, porque conocemos algo. Ahí está, exactamente. O al menos nos damos la oportunidad de pensar, de dudar, de indagar y de investigar, que es lo importante, y de hecho un poco de eso trata el libro de hoy. Justamente de lo que sucede con nuestro cerebro cuando empezamos a activarlo y a ponerlo en funcionamiento, porque, como dice el libro, es un órgano más, un músculo más, que hay que ponerlo en expansión. El título de este libro, Carlos, ya es Sí. Duro, Sí. polémico y actual. 100%. El título es El placebo eres tú. Y ahora que estamos en el medio de un debate en el que inoculación sí, inoculación no, digamos, hablamos de que mucha gente en esta etapa de inoculación ha ligado el placebo porque es oficial y porque te lo dicen, y acá el título nombra la palabra placebo, Sí. que vendría a ser algo como que es un punto ciego, digamos, que está hecho, que no tiene nada, pero que está hecho para medir algo, ¿no? Es el placebo. Exacto. Excelente definición, podríamos decir. Bueno, el autor de este libro es Joe Dispenza, es un autor reconocido a nivel internacional. Lleva más de 30 años en lo que es la medicina, en la neurociencia, que cada vez se pone más de moda, es quiropráctico, un gran estudioso de cómo funciona el cerebro y la mente. Y bueno, aparece este libro, ¿no? El placebo eres tú, y esa palabra justamente en este momento. Sí. Pero, ¿el libro de qué año es, Carlos? Yo te digo, ¿Es actual, digamos? Es reciente, sí. Bastante, o sea que cuando uno lo deshoja se va a encontrar con cuestiones actuales, digamos, ¿no? Igual fue antes de la pandemia. Sí, fue antes de la pandemia. Llévese el micrófono, Fer, si quiere, para Sí, decirle. claro. Antes de la pandemia, pero bueno. No sé si es 2017, 2018. Un libro con 2 o 3 años es un libro actual, ¿no? Sin duda. Bueno, el placebo eres tú. Y acá entramos en una temática que puede llegar a ser, para muchos contradictoria, para muchos puede generar mucha polémica, pero nosotros simplemente lo que hacemos, Marco, como siempre decimos, es traerlo a la mesa. Después totalmente. Cada uno es que sí. Saca sus conclusiones y demás. Bueno, a ver, ¿qué es el placebo? ¿Cómo se descubre un placebo? Bueno, justamente el libro lo explica y lo decía Marcos. De alguna forma el placebo es una sustancia inocua, es una sustancia que en realidad... Agua y sal. Agua y sal. ¿Sí? Exactamente. Una solución salina o una pastilla de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene tanto... por qué genera tanta controversia y demás? Bueno, cuando se descubre, digamos, si bien existió desde siempre, una solución de agua y sal existió desde siempre, hay un hito en la historia que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? La Segunda Guerra Mundial... Las tropas aliadas, entre ellos los norteamericanos, un médico norteamericano en particular, que atendía a los soldados heridos de gravedad, ¿no? Sí. ¿Y qué se les aplicaba a los soldados? Morfina. Claro. ¿Está? Bueno, este
médico llega un momento que tiene que operar a uno de los soldados que está, todo esto documentado, ¿no? Obviamente. Claro, sí. Que estaba gravemente herido con una herida muy importante. Se da cuenta que se le terminan los insumos de morfina. Y una enfermera, esto es importante, acá la mujer, ¿no? En el primer lugar, una enfermera le inyecta al soldado malherido, de muerte ya, ¿no? Que había que operarlo rápidamente, suturarlo rápidamente, una solución salina. Y le dice al soldado que es morfina. Acá que no iba a sentir el dolor porque era morfina. Claro, le mintió en realidad. Claro. Le dijo que era morfina y le puso placebo. ¿Qué sucede? Y el médico a esto, asombradísimo. ¿Qué sucede? Al soldado le bajan las palpitaciones, se le reduce el dolor, lo operan sin anestesia y el médico, imagínate el asombro, ¿no? Del médico ante semejante situación. Wow. No había insumos, no había morfina. Y así sigue operando a los soldados mientras sigue. Esto lo vuelve loco al médico. ¿Me entendés? Dijo, tengo que investigar esto que está pasando. Papá. Esto es muy importante contarlo. Esto es ahí el eje del libro. Este médico norteamericano vuelve a Estados Unidos y empieza a estudiar el efecto placebo en los seres humanos. ¿Tá? De hecho, saca un libro que se convierte en un bestseller en Estados Unidos, pero obviamente, imagínate, por la medicina tradicional totalmente en contra de esto, cuestionado. 100%. Lo aplacaron al médico, lo borraron. Claro, de hecho lo que el médico dice, bueno, déjenme hacer estudios con las personas y a esas personas poder ponerles placebo y no decirles que les estamos poniendo placebo. Claro, ¿Se entiende? Claro. Bueno, los estudios dan unos resultados increíbles. ¿Tá? El médico se vuelve erudito en la temática. Y acá está lo verdaderamente importante. Esto me voló la cabeza a mí también. Que termina de darse cuenta del efecto placebo cuando descubre el efecto nocebo. Es decir, el efecto negativo. Todo lo contrario. Por ejemplo, gente que cree tener una enfermedad que no tiene y hasta se termina muriendo de eso que no tiene. Claro, la generan el autoconvencimiento, el poder de la mente, ¿no? Ahora, realmente, Carlos, esto es comprobable en la actualidad. Totalmente. ¿Por qué te lo voy a decir? Todo esto está documentado con estudios médicos y además con estudios clínicos de personas específicas. Sí, exactamente, eso quería llegar y te dejo después para que la gente pueda saber de... Joe Dispenza hace 30 años que hace estudios sobre el efecto placebo. Pero no solamente él es neurólogo. Entonces él estudia lo que sucede en el cerebro cuando se inyecta un placebo. Un placebo. O sea, ese entrenamiento que tienen las personas, sí, Carlos, tuve que cerrar la ventana, Carlito, por el tema de la luz, si no la filmación no se ve la bolsa linda de alfarero con la que manda los libros ahora, Muchas gracias. Igual está mintiendo en esa bolsa, ¿eh? Ah, sí. Sí, porque usted dice algo nuevo todos los días y resulta que el libro de terraplanismo todavía no consiguió, así que no le mienta. Tengo una respuesta para eso y para la gente también. Bueno, listo. Bien. Lo que te iba a decir, Carlos, es que esto es tangible hoy en día. Porque 100%. yo conozco gente que nunca hizo nada de los cuidados que hoy se recomiendan y nunca se enfermó y confía en su cuerpo y confía en su sistema, y después tenés algún otro que debe haber ligado placebo en toda esta época que se debe sentir protegido y solamente por el hecho de una inoculación ya están convencidos de eso, y otros, y ahí vemos la importancia de la mente, que todo lo contrario, se inocularon 2 veces, siguen usando todos los métodos de protección, rodean con lisofón, alcohol, y si tienen clorito lo tiran para arriba también y salpican y van fosforeando la zona. Sí. Y si viene otra dosis más, se dan otra dosis más. Entonces, en definitiva, mucho está en la cabeza, y cuantito esa gente que más se protege toca a un perro, se convence que se van a enfermar y se enferman. O les agarra de una manera tal que... Digo, ¿cuánto es la cabeza, no? ¿Qué porcentaje de la cabeza, papá, Bueno, ahí me da pie para seguir entonces. Bueno, el autor sostiene, después de todos los estudios que ha hecho y que sigue realizando, y están todos documentados, de hecho él es médico, ¿no? O sea, sí. Pásame otra, Carlos. Pasa otra vía. Bueno, sí, Carlito, pasa que son... ¿Tenés otro poquito así? A ver. No, esa es suya, Fernanda. Están todas naturales.
Las trajo natural, Marcelo. Ahora, claro, porque ahora que le dijimos que podemos documentar que se puede... Esto está frío. ¿Sí? Bueno. Que la áspera se puede tomar natural. Y sí, totalmente, ya está documentado. Bien. Joe Dispenza es quien verdaderamente se dedicó todos estos años a hacer los estudios científicos. Como decíamos, yo no soy médico, Marcos, y por eso trato de explicarlo de la mejor forma posible, según lo que dice el libro, pero vaya que esto me ha hecho pensar y mucho, y se te debe haber pasado, Fer, si lo leíste al libro. Porque el autor sostiene, con todos los estudios realizados, empíricamente, como le gusta decir a Marcos, me encanta esa palabra, que el 99% es la mente, Marcos. El 99%. El 99% es la mente. De hecho, Joe Dispenza lo da con su propio ejemplo. Claro, él tuvo un accidente muy importante donde casi pierde la vida, quedando su cuerpo con muchísimas heridas, incluso en varias vértebras de la columna, brazos, piernas, estaba todo quebrado. Bueno, los médicos le dijeron que nunca más iba a poder caminar. Claro, entonces él dijo que no, que él se iba a curar, y 3 meses después del accidente estaba caminando. Y lo logró apagando el mundo y escuchando su mente. Cosa que no fue fácil, porque él decía en un momento, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces él eliminó esa pregunta de su mente. Él la eliminó, dijo, no, a mí me pasa esto por algo, yo tengo que aprender de esto, tengo que... esto me pasa a mí. Entonces se hizo cargo de la hora, del momento. El hacerse cargo. El decir, pará, no tengo que esperar la solución de afuera, me la tengo que conseguir yo mismo. A ver, bueno, ¿empezamos a deshojarlo? Terrible. Che, aparte, 8ª edición. Tiene stock de esto, ¿no? Porque después cuando yo le pido uno me dice... Después cuando le pido uno me dice, no te puedo dar, porque ahora me piden de Neuquén 2 libros, tengo que mandar allá, y siempre me deja para lo último a mí. No lo vamos a dejar para el último. Mande factura así. No pasa nada, no pasa nada. Sí, porque es un cariño especial que tenemos. Yo sé que lo dice desde el amor. Bueno, hay otro dato muy importante. Dice el autor, más allá de que él no es creyente en una religión, ni mucho menos, que los primeros efectos placebo documentados... La oración. Son los bíblicos. Las curaciones de Jesús, dice. Porque más allá de que para el cristiano está el poder de Jesús, esa persona que creía que Jesús la iba a sanar. Pero Jesús lo dice a eso, Carlos. Totalmente. Si Jesús le dice a la gente que si vos creerías, le dirías a esa montaña que se mueva y se movería. Sí. Pero entonces Jesús te está diciendo, vos loco, vos sos tu placebo. Vos sos tu placebo. Sí. No es que nos mintieron, ¿me entendés lo que te quiero decir? Dice Jesús en la Biblia que si tendría fe como un granito de mostaza, no te estoy diciendo fe como una sandía, como un granito de mostaza. Entonces te lo está diciendo, en cierto punto está diciendo la fe, la mente, el alma, el espíritu, todo, la confianza en eso puede generar cambios, ¿no? Totalmente. Y no sé si no es eso, Carlos, lo que también la gente logra a través de la oración, si no es una forma de entrenar la mente, porque uno generalmente lo hace... Sí, de hecho, el libro, al final del libro, hay un montón de ejercicios de meditación para lograr empezar a conectarnos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que sostiene el autor? Nosotros estamos ya preparados genéticamente, digamos, para responder ante las situaciones de peligro y demás, ¿no es cierto? Y en nuestro cuerpo se genera un montón de reacciones. Si vemos, por ejemplo, ya desde cuando éramos hombres de las cavernas, veíamos un animal y salíamos corriendo, o nos asustamos, pegábamos un grito, un montón de situaciones en las que el cuerpo responde. El problema, y esas situaciones generan un pequeño estrés, pero ese estrés dura unos segundos o unos minutos y luego el cuerpo vuelve a su estado natural. El problema es que el hombre en este momento vive estresado absolutamente todo el día. Entonces, todo el día está generando toxinas y nuestro cerebro está todo el día generando pensamientos negativos, porque todo el día estamos estresados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Carlos, esto y estar estresados es una responsabilidad meramente individual. Ahora también permitime analizar de que fuera de lo individual, cuando vos prendés algunas pantallas o ves algunos referentes que toman decisiones por nosotros, no estarían colaborando para que no sigamos estresados, sino que todo lo contrario. Te señalan con el dedo y te dicen no te relajes.
Exactamente. No Hijo de mil, ahora te estoy entendiendo qué querés lograr. Exactamente. Ahora te estoy entendiendo. No te relajes ni te dice algo. Porque en el relajarse está justamente tu recuperación, tu salud, tu equilibrio, ¿no? ¿Se escucha? Se pierde Bien. cuando te vas. Perfecto, ¿Tenés un perdón. poquito más de volumen, Perdón, Fer? perdón. ¿O no? El Bueno. 3 es, el número 3. Si no, cambiamos el micrófono, Carlos. Si quiere. Ahí Lo está. que sostiene el autor Sí. es que nosotros en nuestra mente nuestra mente tiene la capacidad de poder generar la sanación para la mayoría de las enfermedades que nos suceden. Ujú. ¿Tá? Solo, dale, gracias. Así me mirás y te da derechito. Dale. Ahí va. Solo que el problema es que tenemos, y justamente eso sucede, nuestro cerebro está dormido porque generalmente todos los días generamos las mismas acciones y los mismos pensamientos. Y ahí entra a jugar el tema de la neurorrigidez. Nuestro cerebro cada vez parecería como que se va achicando y se va endureciendo más porque todos los días pensamos y actuamos y hacemos las mismas cosas. Claro. Ahí está el tema, ¿se entiende? Bueno, y acá me meto en una parte que está muy buena que explica el autor. Ellos han hecho un montón de estudios, por ejemplo, con personas con Parkinson que la han podido sanar con placebo, enfermedades cardíacas. De hecho, dice en una parte que yo te lo compartí en estos días, Marcos, si cuando llega el invierno, ¿no será que nos engripamos? Porque ya desde que salimos de casa empezamos a ver panfletos y publicidad sobre los medicamentos para la gripe y prendemos la tele y hablan de gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen los estornudos. Y aparecen los estornudos y nuestro cerebro automáticamente Se prepara para eso. Ya se prepara para eso. Y ya se está engripando. Claro. Y ténganlo en cuenta, ni hablar con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, esto es... A ver, Carlos, hay personas que se contagiaron con la mente. Primero, Carlos, se contagiaron con la mente. Sí. No es nada que se contagiaron con la mente. Necesitan encontrar el contagiador porque necesitan justificar su creencia. Sí. Entonces, a lo mejor Fernanda me contagió a mí y yo me quedo con que Fernanda me contagió a mí porque me tengo que convencer de los síntomas que agarré. Sí. Cuando la teoría del contagio ni siquiera la pudieron comprobar con la fiebre española. No sé si sabés los experimentos que se hicieron. Totalmente. Se pasaron hasta se sacaron sangre de un paciente al otro y no se pudieron contagiar. Claro. Ahí entra, bueno, pero eso es otro debate. Pero sin lugar a dudas, Carlos, que la cabeza acá tiene el 95% de las cosas. Bueno, fíjate. Y yo no sé si no, entonces hay gente que no quiere que sepamos esto, o que no quiere que nos demos cuenta de la importancia que tiene la mente y ni que hablar si la conectamos con el espíritu. Bueno, ahí está el eje, por eso los últimos capítulos del libro son sobre meditación, Apa. justamente. Mirá vos. Porque el problema es que estamos teniendo nosotros es que no nos podemos comunicar. De hecho, él se sanó así, ¿no? Claro, Esto es quererlo él se reventar, sanó cada uno sacará su meditando. Exactamente. El problema es que nosotros no podemos conectarnos con nuestro interior. Y de hecho, hay una cosa más loca todavía. Ellos hicieron estudios aplicándole a la gente placebo sin decírselo, ¿no es cierto? Le decían, bueno, por ejemplo, gente que hicieron un estudio con gente a la que le sacaron una muela, ¿está? Y le decían que le estaban poniendo un medicamento que le reducía el dolor. A nadie le dolía. Y le sacaban una muela. Y le sacaban una muela. Ah, papá, pero escucha esto. El tema llegó cuando ellos dijeron, bueno, vamos a empezar a decirle al paciente que lo que le estamos poniendo es placebo. Ahí ¿Se le dolía. entiende? No. Escucha esto, Marcos. Ellos le explicaban, y de hecho mostraban, por ejemplo, si era una inyección, mostraban el frasquito donde sacan que decía placebo. Pero le decían, ya hemos hecho este estudio con otras personas y se ha demostrado que el placebo hace bien. Automáticamente el cerebro de la persona que recibe el placebo, que sabe que está recibiendo placebo, como ya le dijeron que hace bien, le hacía bien. ¿Vos te das cuenta de la importancia? O sea, el descanso en el otro. O Totalmente. sea, la seguridad que te da. La seguridad que te da el otro, Exactamente. claro. Bueno, ojo. Eso puede ser bueno cuando te dan una seguridad, pero totalmente. pero ¿qué pasa si te dicen lo contrario? Siempre jugamos acá con placebo, no sé. ¿Qué pasa si te dicen, guarda porque el peligro está acá? Guarda Siempre porque el peligro jugamos- está llegando, porque está en recreo el peligro, está en camino. Totalmente. Está en camino, cierren las rutas. Uy, Marcos, yo ayer hablaba con una persona. micro censurado en 3. Estamos marcando récord, Carlos, ahora. Bueno. Le cuento por la duda. Bueno, En este simplemente horario. informamos lo que dice el libro. Totalmente. Ayer me tocó, esto es algo personal, una persona que me dice, vos sabés que fui al médico, un médico de Esperanza, y me dijo que en octubre revienta todo por la nueva cepa. Ahí está. ¿Cómo puede?
No, pero yo decía, Perdón que me río. pero puede, no sé, capaz tiene algún dato, capaz tiene un argumento científico, pero ¿cómo puedes saberlo? Uno. Segundo, ¿no es el médico el que a vos te tiene que alentar a que te sanes? Te está enfermando con ese comentario. Decime si no te asustás. Totalmente. Decime si va una Totalmente. persona grande y le dice eso. Totalmente, y no, ya lo enfermó. Pero Carlos, es lo que pasó el año pasado, o este año fue, ya estoy perdido con todo esto porque es todo tan... Sí. Cuando militaban la segunda ola, ya estaban preparados todos los medios de comunicación masivos anunciando que luego de Semana Santa se venía la segunda ola. Y dicho y hecho, terminó la parte turística, el que vendió, vendió, el que se fue y regresó a su casa y empezó el conteo de la segunda ola, señores. Claro. Esto fue automático. Vendría a ser el efecto nocebo. El efecto nocebo. Efecto nocebo, pero está claro, vos no podés saber nunca el futuro. Mirá, ¿sabés cuándo descubre la importancia del efecto nocebo el autor? Esto es loco. Muchas personas que terminaban muriendo creyendo que le habían hecho un maleficio. ¿Se entiende? Ajá. ¿Viste cuando te dicen, cuando vas de goma la chanta? de Juanita te dice, a usted le han hecho un... Ah, sí, entonces te pones en modo víctima ahí. Pero mirá el poder de la mente, Marcos. La persona de personas, y por eso el autor siguió los estudios de estas personas, que terminaban muriendo porque creían verdaderamente que tenían ese maleficio que les iba a causar la muerte. Cuando él descubre el verdadero poder del nocebo, dice, esto aplica también para el placebo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Claro, al revés. Claro, exactamente. Al punto tal, todos los estudios están documentados. Hay miles y miles de personas sanadas con esto. Él realizó incluso operaciones quirúrgicas, digámosle, falsas, porque al final no terminaba operando y lo terminaba convenciendo. Esto es muy loco. Uy, no te puedo creer. No. Es re volado, es re volado. Esto es muy... Ahora, Claro. hay que seguir creyendo Dice que, por de la ejemplo, en el medicina caso de después la gente, en el caso de la gente que necesita insulina para vivir, Sí, le decían, bueno, tomá, acá tenés tu insulina todos los días, Claro. y estaba fenómeno la persona. Pero no, era el mismo cuerpo el que generaba exactamente. el medicamento que la proteína. necesitaba. Exactamente. O sea, hacía la química Exacto. necesaria para curarse. Los el estudios, mismo cuerpo. Claro, está muy bien explicado, que no es que uno, que es simplemente... A ver, Ahora, hay una explicación científica. claro, Es o sea, nuestro no es que- cerebro generando todos los neurotransmisores que después terminan generando las proteínas que terminan sanándonos. Es más, dice, mucho más fácil todavía, dice el autor, si la persona ya ha tomado un medicamento que lo ha ayudado, porque el cerebro ya guarda el recuerdo de eso. Cuando la persona vuelve a tomar un medicamento que es placebo, convencida de que está tomando el medicamento que le va a hacer bien, el cerebro ya funciona automáticamente. Claro, ya está programado. Ya tiene ese recuerdo del pasado y empieza a generar justamente todas Ese esas medicamento, proteínas. claro. Exactamente. Ahora, Carlos, pero te lo doy vuelta. Sí. Ahora que estamos en época Se de... debe estar generando algo ahí, me imagino. No, sí, estamos llegando a casi 200 ahora, que en un ¡Upa! horario, estamos mediodía. O sea, es como que nos podamos un Gracias, streaming a las gente. 3 de la mañana. ¿me Tenemos entendés? gracias. Ese es el tema. Es como Bien. que lo hagamos a las 3 de la mañana. Como Claro, igual. sí. Bueno, ¿qué pasa con la gente que entonces va y se inocula ahora porque busca la protección y la seguridad y termina en cama los otro día? Porque le pega mal o se contagia. O después se da una y no se quiere dar la segunda. Porque ¿cuál es el efecto mental que pasa ahí? Ahí hay algo. Si es que es mental o es que hay... Bueno, ahí hay algo que lo voy a relacionar con algo que está documentado en el libro también. Fer se va a acordar cuando yo lo nombre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a inocularse con miedo. Claro. De hecho, el autor muestra, por ejemplo, que cuando las personas con cáncer, lamentablemente, tienen que hacerse quimio, muchas personas tienen náuseas, terminan vomitando. Entonces, eso se les explica, él contaba que en los estudios se le explicaba antes a las personas que iban a hacerse los estudios y días antes ya empezaban. Porque como ya le dijeron que era posible que vomite con los estudios, había personas que ya empezaban a vomitar, ¿se entiende? Claro. Por eso lo quiero tomar junto con el efecto nocebo en tu mente cuando a vos te dicen. Y él dice justamente la importancia de placebo nocebo de tu médico. ¿Por qué? Porque está también comprobado de cuántas personas se terminan sanando simplemente porque el médico le dice, y la seguridad que ponemos en el médico, tomate esto, y ahí está cuando el médico es posta, tomate esto porque esto te va a hacer bien. El cerebro, en nosotros ya se empiezan a generar emociones. Cuando el pensamiento está unido a una emoción, no hay nada que hacerle.
verdaderamente se logra el objetivo. ¿Se entiende esto? Claro. Cuando el cerebro, dice el autor, aparte de generar el pensamiento, está atado a una emoción muy fuerte, ya no hay nada que hacer con el resultado, va a ser el esperado mentalmente. ¿Se entiende esto? Por más que hagas lo que hagas, el resultado es el esperado mentalmente. Sí, porque ese pensamiento está ligado a una emoción muy fuerte. Entonces, el cerebro empieza a emanar, a generar endorfinas, Carlos, y dopamina de una forma... yo escuchaba una... Vamos a seguir hablando un poco del efecto placebo de la cabeza. Yo escuchaba el otro día una viróloga, creo que era, haciendo un estudio y contando cuántos virus y bacterias hay en el ambiente ahora, Carlos, nosotros tenemos acá. Millones. Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Hay 1 millón y con alcohol tirando en el gel, en la superficie, saco a 100.000. Claro. O sea, me quedan 900.000 todavía. Claro. Que no es más que un efecto placebo de seguridad, lo mismo que el tapabocas. Claro. Y lo mismo que cualquier otra cosa. Es imposible barrer lo que tenés alrededor tuyo. Es imposible. Wow. Y que en todo caso, todas esas cosas que están dando vueltas ahí, que son virus o bacterias, no son malas. Claro. No es que nos atacan a nosotros. Aparecen cuando hay algo dentro nuestro que se desequilibra. Aparecen de hecho, en realidad, tenés médicos que te dicen no estés todo el día dentro de tu casa tirando lisoform. Claro, porque no es bueno. Bueno, está claro. Exactamente. La higiene extrema. En las personas lo mismo provoca eso, ¿no? Totalmente. Bueno, Carlos, 215. Bueno. Tengo a ver, ¿tiene mensajes de la audiencia. Sí, dale. ¿Los vamos tirando? Buen programa, Marcos. La Biblia dice que nuestra guerra está en la mente para hacer lo que realmente somos. Es nuestro peregrinaje en este mundo. Alcanzar ese nivel depende de mucha meditación y oración. Diego, saludos desde Barracas. Gracias, Diego. Sí, totalmente. Lo dice el autor también. Dicho por un enfermero y un médico, varias personas que empezaron siendo aisladas ya se empezaron a manijear y terminaron intubados y hasta fallecidos. Sin duda, la cabeza es mucho, dice por acá. Wow, un abrazo gracias por presente, el mensaje. nos dice por acá. Hay algo de eso, Carlos. Es posta. Sí. Y eso que te van agregando los síntomas y demás, te la van generando, Te la van Totalmente. generando. Yo te digo la verdad, yo me copé con unos amigos y hasta a mí me pasó. Esto de que estaba como siempre, pero estaba esperando que pierda el gusto, porque porque te están diciendo por todos los medios que vas a perder el gusto. Y ya mentalmente, lo perdí, bueno, hasta lo tuviste esperando. Sí, lo tuviste generando. Claro, bueno, lo tuviste generando. De hecho, el autor da justamente toda la importancia a lo que generamos mentalmente y a lo que generamos de cara al futuro. Pero es muy clarito en esto. Dice, si vos todos los días tenés los mismos pensamientos y las mismas situaciones y demás, tu cerebro no se amplía. Por lo tanto, las posibilidades de que te enfermes son mayores. De hecho, acá me voy a otro estudio que hizo también, cómo el efecto placebo en las personas pesimistas no dio resultado, y sí en las personas optimistas. Claro. ¿Se entiende esto? Ahí vamos. Hicieron los estudios de la misma forma con personas ya con tendencias negativas, ¿tá? Y con personas que son positivas. Y las personas con tendencia negativa, el efecto placebo prácticamente no dio resultado. De hecho, hicieron estudios con personas que, por ejemplo, tenían una determinada herida, por ejemplo, y esto, yo me quedé pensando en esto, es cierto, cuando vos tenés una herida, todo el cerebro y todo tu cuerpo empieza a laburar para cerrar esa herida, ¿o no? ¿O no nos cicatrizamos naturalmente? Sí, claro. No está el cuerpo... Bueno, ahora, depende cómo vos te posiciones mentalmente y emocionalmente ante ese hecho y ante esa herida y ante ese dolor, va a estar el tiempo determinado de cuánto vas a demorar en cicatrizar. Y también la importancia, Carlos, de que la gente que tenés a tu alrededor te siga empujando para eso. El entorno. Porque ¿cómo puede ser que haya personas que le empezó a ir bien en una empresa, en un lugar, desde que cambiaron los socios o una persona que le empezó a ir mejor en la vida desde que cambió la pareja? Sí. Entonces, ojo con eso, porque esto puede ser aplicado inclusive fuera de los ámbitos íntimos. Totalmente. Digamos, es decir, claro, si de vos hecho, tenés, el autor de este libro, que es súper recomendable, así que no se queden sin este libro, es 2 accidentes que tuvo en su vida. Uno fue
el accidente donde Haciendo casi triatlón. pierde la vida haciendo triatlón, y otro accidente fue la gran devaluación del 2010 en Estados Unidos, donde él se quedó sin nada. 8 vértebras se rompe él, no sé si vos lo recordás. Sí. Se rompe 8 vértebras en su primer accidente. No me acuerdo específicamente, Sí. pero sí estaba todo roto, pobre hombre, y le dijeron que no iba a volver a caminar. Y después el otro gran accidente de su vida fue cuando se quedó sin nada, económicamente. Exacto. Se quedó sin nada. Entonces él dijo, bueno, a ver cómo hago para salir. Y ahí un amigo le dio un consejo que bien es aplicable en la vida misma para todo. El amigo le dijo, y bueno, levántate temprano y salí a correr. Claro. Dice, nunca en mi vida había corrido de esa... Ni me había levantado temprano. Ni me había levantado temprano, pero Sí. en realidad después del accidente, nunca... Sí, sí, totalmente. Dice, nunca... Y bueno, lo hice y le cambió la cabeza también, porque además da unos tips de algunos ejercicios que deberíamos hacer todos en nuestra vida. Exactamente. El más importante es la meditación, la conexión con el ser, la conexión con lo más íntimo que tenemos, y justamente el problema que tenemos en estos momentos es encontrar ese tiempo y ese momento. Bueno, eso depende de nosotros, Carlos. Porque Totalmente. Si Y no fuese es fácil, por el entorno, si fuese por el Ahí entorno, está. el entorno está haciendo todo lo posible para que no nos conectemos ni con Fantástico el lo que espíritu decís. ni con la mente. Sí, sí. O sea que esto depende meramente de nosotros. Es más, vos sabés que estaba hablando con una persona que es como una especie de médico naturista. Ajá. En algunas comunidades son curanderos. Claro. Pero la palabra curandero en esta zona es alguien que hace gualicho, cata muñequito, Claro, que sí, sí. prende, bueno, Claro. que mata pollo. Más cerca de lo chamánico, claro. Claro, más de lo chamánico. Sí. En este caso no, es una persona que transmite Sí. conocimiento ancestral con Sí. medicina. Él me decía, no, Marco, acá lo que es nuestro, acá la culpa no es ni de Bill Gates, ni de 100%. Schwab. Acá si nosotros decidimos entrar Es lo en que esa, dice el entramos, autor. y si queremos Sí, salir, sí. salimos. Bueno, es el empoderamiento personal, Carlos, la única salida. Y si nosotros somos realmente conscientes de que el poder es nuestro, Totalmente. y que el entorno, si nos prendemos en esa, está haciendo todo lo posible para que le pidamos ayuda y para que nos vayamos para otro lado, ahí va a radicar Sí. el poder real, ¿no? Justamente el autor dice, Marcos, que el entorno es muy importante, pero no es lo más importante. Mirá qué lindo eso. Claro, de hecho la curación y la sanación, desde todo aspecto, eso es un trabajo nuestro, ¿tá? Y que esto no es magia, esto es generar todo lo positivo que vos podés en tu cerebro, porque tu cerebro tiene todo ¿cómo podríamos ser? Él dice, tu cerebro tiene toda la farmacia para sanarte, ¿tá? La tiene incorporada. El tema es que vos puedas lograr generar eso. ¿Cómo? Bueno, conectándote con vos mismo. ¿Cómo? Con meditación. ¿Cómo? Tratando de expandir tu cerebro, porque se atrofia. De hecho, hay un capítulo que es neurorigidez, neuroplasticidad. O sea, Él dice que no es fácil acallar el mundo que tenemos Exactamente. afuera para escucharnos a nosotros mismos. Es muy difícil. No es fácil hacer la meditación. Pero, como toda cosa, cuanto más le ejercitemos, más fácil va a ser, ¿no? de hecho, él sostiene que Jesús, Buda, etcétera, etcétera, fueron personas que tuvieron un alto nivel de meditación, ¿tá? De Esto- encontrarse pero- consigo mismo. ¿Está documentado eso, Carlos? Y por eso el poder de realizar, si lo bajamos a lo humano, lo que realizaron. A ¿tá? ver, Jesús no se preparó 40 días en el desierto con oración y... Pero aparte, cada vez que tenía y que hacer Buda algo lo mismo, grosso, y se dice que se alejaba a orar. Se alejaba a orar. Bueno, antes de la muerte Antes de estuvo la muerte, orando sí. durante la Con noche. toda su bueno, humanidad. Está clarísimo. Porque incluso dijo, si es posible, de esta quiero zafar, pero bueno, que se sí, haga tu voluntad, claro, dijo. Porque, digamos, no es que por ser hijo de Dios se libró de las cuestiones carnales. Tuvo miedo, se embroncó, Sudó lloró, sangre. sudó sangre, tuvo Totalmente. temor. Estrés. Le dolían también los Estrés, clavos. estrés. Bueno, el estrés lo tuvo, digamos. No zafó de esa. No. Eso también hay que decirlo, ¿no? Escucha esto. A ver, se dale. los voy a compartir. Es un poquito largo, pero creo que vale. Lo quiero leer porque creo que nos va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a la gente. A ver, dale, venga. El placebo, el efecto placebo es la función de cómo un pensamiento puede cambiar nuestra fisiología. En este caso, tal vez, entonces, deberíamos examinar nuestros pensamientos y cómo interactúan con nuestro cerebro y con nuestro cuerpo. Los humanos somos seres de costumbre. Tenemos entre 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Sí, pero acá está el problema. El 90% de ellos son exactamente los mismos que el día anterior. Mira vos. Neurorigidez. ¿Tá?
Por eso digo lo importante de instruirnos, de investigar, de pensar, de meditar, de generar todo lo que es la creatividad, porque es ahí donde se liberan un montón de sustancias buenas para el cuerpo. ¿Se entiende? Bien, fíjate esto. Nos levantamos por el mismo lado de la cama, seguimos la misma rutina en el baño, nos peinamos de la misma forma, nos sentamos en la misma silla para desayunar, sostenemos la taza con la misma mano. ¿Le sucede, Marcos Capes? Sí. Voy cambiando a veces, pero... A veces vamos por la misma ruta al trabajo y hacemos las mismas cosas que sabemos hacer, incluso con las mismas personas que nos generan las mismas emociones. Ahí va. ¿Está? Y Claro. ni hablar de ese tipo que todos los días Bueno. te genera una mala emoción. Claro, viste. La misma persona que te genera la misma emoción todos los días. ¿Está? Bien, sigo. Y luego nos apresuramos a volver a casa para hacer exactamente lo mismo. Rápido para mirar el celular, para llegar a cenar, para mirar el mismo programa, para cepillarnos los dientes otra vez de la misma manera, para ir a acostarnos de la misma manera y hacer todo lo mismo. Si te parece que esto que estoy diciendo lo vivimos la mayor parte de nosotros, es porque estamos en piloto automático. Esto me pegó fuerte. Vivimos en piloto automático. Tener los mismos pensamientos de siempre nos lleva a tomar las mismas decisiones. Es verdad. Tomar las mismas decisiones nos lleva a manifestar la misma conducta. Tomar la misma conducta nos lleva a crear las mismas experiencias. ¿Viste gente que tiene las mismas? La misma experiencia una y otra vez. Crear las mismas experiencias nos lleva a tener las mismas emociones. Y tener las mismas emociones nos conduce a los mismos pensamientos de siempre. ¿Se entiende cómo nos ¿Y no vamos será atrofiando? que todo eso, Carlos, es una consecuencia de la misma realidad? Bueno, pero nosotros tenemos la O sea, que la misma realidad es una fabricación tuya, digamos, ¿no? No sé, realidad Sí. Leí el título ahí todo y el dije, tiempo. Sigo un poquito más. A ver. Este proceso, consciente o inconsciente, hace que tu biología siga siendo la misma. ¿Tá? No estás generando nada nuevo, bueno para tu cuerpo. Ni tu cerebro ni tu cuerpo cambian porque estás teniendo los mismos pensamientos de siempre, realizando las mismas acciones y viviendo según las mismas emociones, aunque en el fondo estás deseando que tu vida cambie. Creas las mismas actividades cerebrales, lo cual activa los mismos circuitos cerebrales y reproduce la misma química cerebral. Y esto afecta a la química de tu cuerpo de la misma manera de siempre. Es decir, no vas generando química nueva que pueda regenerar tu cuerpo. ¿Se entiende esto? Claro. Bien. De hecho, otro de los tantos estudios que él realizó, lo hizo con personas de 60 años. ¿Tá? A ver. A las que no solo que se le aplicaba placebo, sino que él los introducía en el campo de la meditación y de la conexión con su ser. Y que esto le generaba mejor estado de vida que incluso que el gimnasio, que la buena alimentación, etcétera, etcétera. Nada puede cambiar si primero no cambian tus pensamientos. Carlos, vos sabés que hablando con una persona que una vez tenía que rendir para el profesorado de educación física, sí, y tuvo un inconveniente físico creo que fue una lesión en el tendón de Aquiles, algo por el estilo, que no podía entrenar, le habían explicado, un neurocientífico español, que se podía entrenar físicamente con el cerebro. Entonces, todas las noches antes de descansar, como tenía que rendir jabalina, se concentraba en que lanzaba la jabalina. Wow, es lo que dice el libro. Bueno, llegó el momento de rendir. Sí. Sin entrenar. Sí. ¿Sabes cómo tiró la jabalina? Me imagino. De la puta madre. Claro. Y entrenó todo el tiempo con la mente. Y dicen que lo mismo pasa con cualquier otra actividad. Dicen que pasa mucho con los levantadores de peso también. Inclusive hasta podés llegar a bajar o subir de peso mentalmente, entrenando con la cabeza. Sí. Es increíble. Es increíble. Ay, ya me pongo. ¿Mm? Nada. No es vos. Bueno, pero Marcos, dale, vamos querido, quiero ese libro ya. Diego de Barracas, ¿cómo hago para comprarlo? ¿Se lo mandamos? Sí, que se lo mandamos, con Diego. Buscá en las redes sociales, en la descripción del vivo ahora en nuestra fanpage de Instagram está la cuenta Alfarero. Ya le paso el número si quiere. O si no, a ver, pasa el número, Carlos. Dale. 3496 419-643. El WhatsApp. Ahí está, el WhatsApp. Ahí está. Mandá un WhatsApp y ya te lo mandamos por correo y en unos días lo El tenés. fijo es más fácil, Carlos. Sí, pero hay que pasar los datos y demás. 3496 419-643.
Mandá un WhatsApp, te mandamos todo ahí. Escuchá, Carlos, si yo me puedo quedar con uno, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Es más, ya le debo algunos, así que le estoy debiendo algunos. Está bien. Buen día, la dale, doctora vamos. Matelda Lisdero, Sí. con 5 leyes biológicas, Sí. habla de este tema, cada vez más interesante. ¿Y sí? El micro de los viernes. Muchas Uy, gracias. muchas buen gracias. fin de. Le decimos a la audiencia que pueden invitarnos a cualquier parte del país. ¿Cómo a hacer se llama micro el literario. libro? ¿Cómo se llama el libro? Nos dicen por acá. El placebo eres tú. Descubre el poder de tu mente. Placebo sería algo así la traducción como recibir placer. Claro. Recibir placer. Y ahí la contratapa dice, el cuerpo cree lo que la mente le dice. Totalmente. Totalmente. Me lo llevé, no sé cómo voy a hacer para leer todo lo que le saco a Carlos. Porque Lo hará, lo va a usted- hacer, lo va a hacer. Genere neuroplasticidad en su cerebro. Sí, sí, pero usted está siendo parte también de una inducción a mi cerebro, de la cual yo tengo que cada vez Bueno. que se va, ya le saco un Kama Sutra, ahora le saco esto que nada que ver. Y le debo ¿Le dos más. sacó? Y me ¿Le debe sacó dos un más Kama que- Sutra? Le sacó un Kama Sutra. Sí. ¿Usted lo quiere? Si usted ya sabe que lo tengo. No, usted no sabe que lo tengo. Sí le dije yo ese día que yo tenía una edición, pero de bolsillo. Le No, dije que eso esa no edición sirve, que eso no trajo, sirve, no. que esa edición que trajo Carlitos estaba recopada, eso. Sí, eso está bueno, es verdad. Che, Carlos, qué bomba es. Una bomba, ¿Este son es un una- libro de empoderamiento? Escuchen, hola Marcos, buen día. Te cuento lo que me acaba de pasar hace un rato. Mandé un mensaje en la escuela avisando que no iba porque tenía dolor de estómago y sin dudarlo me mandaron a que llame al 0800. Llegué a la conclusión de que ahora no se puede estar empachado ni con un dolor de panza, que uno ya tiene el famoso bicho. No hay que decir nada, señores. No digamos nada, curémonos en casa y que nadie se entere absolutamente de nada. El miedo nos paraliza. Muy bueno, hay que comprar ese libro ya. Sí, totalmente, gente. Yo me quedo Librazo, enganchado. Librazo. Sí, sabés que mis compañeras de trabajo en Alfarero llegaron recién más ejemplares y entro y estaban prendidísimas al libro ahí. Claro, está Es muy que bueno. Tiene una lectura además muy fácil y Sí. todo documentado. Todo sobre- bueno, en el medio vas a encontrar, Marcos, a ver, yo te ayudo A ver, ¿acá? ¿Esto? Mirá, están todos los, Está todo todos documentado. los diagramas de todos los estudios realizados, todos documentados. Y tantos estudios realizados, Che, Carlos, Marcos. acá está hablando de hercios. Sí, Eh, está midiendo la respuesta del cerebro y demás ante Ajá. el efecto placebo. Y Mirá. sobre todo ante el efecto que genera la meditación, que es un placebo. La oración es un placebo. Claro. ¿Y la meditación de qué tipo? Porque muchos dicen que meditar es no pensar en nada. Por eso la concentración en la respiración, viste, en tus signos vitales. No sé, y mucha gente medita con música y otros meditan escuchando a los pájaros y otros meditan orando. Bien. Bueno, La meditación a ver. es una forma de cruzar la mente analítica, porque estamos todo el tiempo sacando cálculos y pensando, ¿se entiende? Ajá. Y entrar de esta forma en el sistema de programas subconscientes. El objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica para dejar de fijarte en el mundo exterior, en tu cuerpo y en el tiempo, y centrarte en el mundo interior de los pensamientos y de los sentimientos, de la forma que vos quieras. Pero la palabra meditación, sobre todo en Occidente, se ha estigmatizado. A la mayoría de la gente, al oír hablar de la meditación, le viene a la cabeza la imagen de un gurú barbudo meditando sentado sobre una montaña, o de un monje con una túnica, o incluso de un chamán. Ahí va. Ese es un tema también muy importante. Creo, Marcos, que nos han engañado durante muchos años con el tema de la meditación. ¿Tá? Y de cómo, la otra vez lo hablamos en otro medio, cómo han utilizado las palabras para ocultarnos. Y fíjate la imagen, es verdad lo que él dice, la imagen que te haces de algo... Sí. Pero si la meditación es cristiana, para aquel que tenga problemas con su religión, ¿no? Porque Claro. a los cristianos nos cuesta el tema de la meditación. Sí. Dice, Jesús meditaba. Sí, porque la relacionás con otra religión y ya eso, ¿viste? ¿Qué hacía Jesús cuando iba a orar? Ponerle la palabra orar, ponerle meditaba. Se encontraba consigo mismo, Ajá. con su espíritu. Bueno, eso, fíjate que este autor, que es neurólogo, es un médico terrible, le da la mayor importancia a la meditación. Claro. No te está diciendo un remedio. La mejor medicina sería la meditación. Totalmente. Claro, ahora, bueno, la importancia, Carlos, de saber de retirarse del entorno, entonces, papá, si no está Por haciendo Dios, cosa. por Por Dios, favor, por la Dios. necesidad de retirarse del entorno No para como poder- víctima, porque el autor dice, No, el entorno no es el más importante. no. Sos vos el responsable
de generar. De hecho dice, tenés que empezar a hacer un montón de actividades que generen la neuroplasticidad, lo voy a leer a los dos términos ahora, la neuroplasticidad de tu cerebro, porque en tu cerebro está la sanación. ¿Se entiende? Y tu cerebro, esos pensamientos van a generar esas emociones, que si tenés emociones negativas, lo dicen los estudios, generalmente tendés a enfermarte y demás. Ah, escucha otro estudio que me estoy acordando ahora. Personas de 60 años, ¿cómo llegaban a la vejez? ¿Está? Bien, las personas positivas y con una buena concepción de la vejez llegan espectaculares. Las personas negativas llegan enfermos. Ahí está. Todos estudios científicos. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. O sea, es muy grosso esto. O sea, tenemos que indudablemente meditar esto, pensar todo este fin de semana que tengo por delante, cómo estoy laburando con mi cerebro. Porque ahí está el éxito de una vida plena. ¿Se entiende? No el éxito de la guita, sino de vivir bien y de poder preparar también nuestra vejez. Totalmente, Carlos. Es uno de los segmentos más desafiantes de los que tuvimos hasta ahora, Carlos, con respecto a lo literario, porque este libro es un desafío a ir en contra de nuestra, voy a decir una frase de mi autoría. Sí, dele. Paja mental. Sí, sí. Yo ya me la adopté un poquito. Sí. Y claro, es verdad. Porque el cerebro busca ahorrar calorías, es como vos, ¿viste? Si ves un camino largo y un camino corto, agarrás el corto para ahorrar calorías. El cuerpo mecánicamente lo haces así. Sí. El cerebro hace lo mismo y por eso la tendencia a los mismos hábitos, la misma costumbre. Totalmente. Tiende a atrofiarse. Y lo que no se usa se atrofia, es como el músculo, ¿viste? Totalmente. Leo, voy a leer las dos definiciones, si te parece, para dejar cerrando. Sí. Vamos una hora ya, veo qué lindo, ¿eh? De 200 promedio, Carlos, y de ahí para arriba, ¿eh? Neurorigidez y después neuroplasticidad. Dale. Neurorigidez. Venga. Pensar como siempre. Si tus pensamientos, decisiones, conductas, experiencias, a veces siempre chocamos con lo mismo, ¿viste? La misma experiencia, y estados de ánimo siguen siendo los mismos de siempre durante años y años, y tener mismos pensamientos equivale a tener los mismos sentimientos, tu cerebro adquiere una impronta limitada, porque estás recreando la misma mente a diario al activar siempre las mismas estructuras neuronales. ¿Tá? Hay algo sucediendo acá adentro, ¿no? Con el paso del tiempo, acabas reforzando biológicamente una serie limitada de redes neuronales que hacen que tu cerebro tienda siempre a crear el mismo nivel mental de siempre, hasta que acabar pensando siempre igual. Tu identidad es el conjunto de estos circuitos que se han grabado en tu cerebro. Bueno, pero eso quiere decir que ese circuito, si quiere un día, lo puedo modificar. 100%, a eso nos llama el autor. A modificarlo para vivir. Noticia lo que acabas de dar. Totalmente. Es una muy buena noticia. Marcos, ahora neuroplasticidad. A ver. Pensar de distintas maneras a la de siempre. Cuando aprendes cosas nuevas y empiezas a pensar de nuevas formas, haces que en tu cerebro se activen distintas secuencias. Es decir, él dice el autor, hay todos caminos nuevos que se van abriendo, puentes nuevos, y el cerebro se va haciendo más amplio. Nuevas estructuras y combinaciones. Es decir, estás activando una gran cantidad de diversas redes neuronales de distintas formas. Y siempre que haces que tu cerebro funcione de distinta manera, estás cambiando tu mente. Y a medida que empiezas a pensar de distinto modo, los nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas y buenas decisiones y a tener nuevas conductas, nuevas experiencias y nuevas emociones. Y entonces tu identidad también cambia. Es una gran noticia, Carlos. Pero ¿cómo no? Más vale que sea una gran noticia. Sobre todo para este momento. Mande 1500 libros, mande 40 millones de libros del placebo eres tú. No, por favor. Claro. Y esto, Marcos, acá está el punto para mí más importante que te decía. No es que te lo está diciendo de repente un gurú basado... Claro. Neurólogo, empíricamente estudiado y analizado. Claro. Y han podido visualizar qué sucede con nuestro cerebro cuando empezamos a predisponernos a cosas nuevas. Y dice, lo primero que te pasa cuando te predispones a algo nuevo es el choque con vos mismo. Y claro, porque hay una resistencia al cambio. Ni te digo lo que me generó el terraplanismo estos días cuando me lo metiste. Ni te digo. Y acá yo tengo que hacer ejemplo conmigo mismo. Yo no lo doy por sentado, pero al menos lo estudio, lo leo, lo escucho, lo pienso y eso me genera un choque. Ese choque es bueno. Ese choque es bueno porque es un entrenamiento a otra neuroplasticidad. La cabeza cada vez más. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y acá
Le pido disculpas porque algunas personas pusieron en los comentarios que no salimos con terraplanismo. El poco material que pude conseguir, Sí. de hecho, ¿cómo se llama el muchacho? Iru Landucci. Bueno, claro, no hay nada de él en libro. ¿se No, entiende? el canal de YouTube. El lunes vamos a estar charlando con él. Claro, lo sé, pero no hay nada en libro, pedirle que saque un libro. Y Dale. lo que conseguí no es fiable, ¿se entiende? Ah. Quiero de gente como él, quiero Dale. libros de gente como él. Cuando tenga ese material, analizamos, estudiamos y metemos Y micro metemos terraplanismo Sí. y que la gente dé su opinión ahí. Totalmente, para eso estamos. Claro. Para Ahora, que cada uno Carlos, piense escuchá, libre. y yo te voy a proponer, Sí. o te planteo algo. Cuando nosotros hablemos de terraplanismo acá, Sí. habrá gente con poca plasticidad neuronal que va a decir que somos locos y que no podemos hablar de terraplanismo porque la Tierra es redonda. ¿Y no será esa también una causa de poca plasticidad neuronal? Totalmente, porque es una yo... resistencia a una información que no te gusta, Totalmente. o que vos no crees. Porque yo puedo no creer, pero no me voy a Claro. poner en contra de lo que vos... ¿Con qué Claro, fundamento? bueno, Como dice claro. Landucci, o sea, ¿quién fue hasta allá arriba y se fijó verdaderamente si era...? Y bueno, entonces, a ver. yo no te puedo... Y tengo que aprovechar para aprender, para escuchar. Después saco mis conclusiones. Claro, Totalmente, se hace un ¿entiende? ejercicio de Ejercicio plasticidad. mental, de plasticidad, exactamente. Bueno, nos va a quedar, ¿no? Exactamente. Neuroplasticidad, creo que nos va a quedar eso para... Bueno, Vamos a reiterar el nombre del libro. Es El placebo eres tú de De Joe Joe Dispenza. Dispenza.